Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y ya estamos llegando al final porque llega el 21º equipo, que serán los Utah Jazz, un equipo que ha tenido un año para olvidar. La verdad, han sido el segundo peor equipo de la NBA y han acabado con el quinto pick del draft, lo cual es, bueno, la lotería. Y también está viendo premiar equipos que han sido terribles, pero los Jazz no van a ser mejores el año que viene, ese es el problema. Esforzándose tal vez puedan ganar un poco más, pero no lo suficiente. Esta plantilla no tiene el talento y la verdad es que es una situación un poco traumática, ¿no? Aún se tienen picks y posibilidades de mejorar a largo plazo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la realidad de este equipo, de las opciones que tienen, de las decisiones que tienen que tomar, que no son tantas este verano, la verdad. Y bueno, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y vamos a empezar. Bueno, y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Vamos a hablar entonces de la situación económica de los Utah Jazz, que no van a tener margen salarial y al mismo tiempo están lejos del impuesto de lujo. Están en una situación también un poco rara porque están en ese punto en el que no pueden gastar tanto porque no tienen agentes libres tampoco súper importantes, al mismo tiempo no tienen margen salarial, solo tienen la mid-level, tienen muchos jugadores en la plantilla porque el equipo es muy barato, porque hay mucho jugador joven. Y bueno, están en ese punto raro, ¿no? Pero bueno, tienen disponible su mid-level de 14,1 millones de dólares que pueden utilizar para hacer algún fichaje o también como trade exception para comerse algún contrato. También tienen la excepción bianual de 5,1 millones, tienen una excepción de intercambio de 3,5 millones y bueno, la mínima del veterano. En lo que respecta al draft, como decía antes, tienen el pick 5, tuvieron mala suerte y cayeron bastante. El año que viene espero que vuelvan a competir por el pick 1 porque no van a ser buenos y ya puestos, pues a ver si tienen mejor suerte el año que viene y les toca AJ Banza, que se me acaba de olvidar el nombre, el jugador de BYU. Pero vamos, pick 5 del draft este año y el pick 21 y adicionalmente un par de segundas rondas, las selecciones 43 y 53. Y en lo que respecta a los agentes libres, ya veis, es que no hay. Mika Potter y Oscar Tshiebwe, dos jugadores en contrato dual. Potter no puede ni siquiera volver a renovar contrato dual, lleva 4 años así en la NBA. Y Oscar Tshiebwe, bueno, es un mítico jugador de Kentucky que lleva ya un par de años en la liga. Vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de los jugadores que tienen en plantilla antes de pasar a hablar de las diferentes decisiones que tendrían que tomar. En lo que respecta a las fortalezas de los Jazz, creo que la número uno es su entrenador, Jeff Hardy, que además acaba de firmar una extensión hasta 2031, con lo que ahí le han dado estabilidad y me parece genial. Si vas a obligar a un entrenador a perder aunque no quiera y a jugar, bueno, a quitarle los pocos jugadores competentes que tiene, al menos da la estabilidad económica y financiera y laboral, ¿no? Y en ese aspecto creo que están cubiertos, creo que es un buen entrenador. Tienen picks, es cierto que de momento ninguno proyecta ser buenísimo, pero tienen elecciones de Cleveland y de Minnesota. Si alguno de los dos, que ahora mismo están bien, como mínimo a nivel de competición en temporada regular. Por cierto, está aquí hurgándose la nariz el entrenador asistente de los Jazz, en plena foto. Pero si alguno de los dos equipos acaba teniendo mala suerte, pues esos picks elevarán su valor, ¿no? Y son un equipo con talento ofensivo. No han sido buenísimos porque no se han esforzado en ser buenos, pero tienen talento ofensivo. Por otra parte, en defensa son un completo desastre. Tienen a Booker, Kessler y ya. Algún jugador puede llegar a ser decente, pero tiene un buen pívot defensivo y nada más. Es un equipo con bastante carencia a nivel de pase. Es cierto que la llegada de Isaiah Collier y bueno, la sorpresa, ¿no?, que ha sido Isaiah Collier como novato, como pasador, es interesante, pero aún así es un equipo que a nivel de movimiento de balón, de canastas fáciles, tiene mucho que trabajar. Y son un equipo también, una plantilla muy limitada a nivel de tiro. Y eso que John Collins y Lauri Markkanen son jugadores por encima de la media a nivel de tiro y volumen para su posición, pero en otros roles, sobre todo sus jugadores no jóvenes, apestan como tiradores a día de hoy. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tiene una plantilla más que completa, como veis, con Lauri Markkanen, John Collins, que tiene una opción del jugador, Colin Sexton, Jordan Clarkson, Kenyon Martin Jr., que tiene un contrato no garantizado, Taylor Hendricks, que a ver si este año se vuelve recuperado y podemos verlo. A mí es un jugador que me parece muy interesante y desgraciadamente se perdió toda su segunda temporada por esa ruptura de pierna. Cody Williams, su pick 10 del año pasado, fue un completo desastre en su primer año, a ver si este segundo año también le va mejor. Walker Kessler, Kionte George, tienen también a Svi Mykhailiuk, a Kai Filipowski, que fue un muy buen novato, Johnny Yusan, que tiene un contrato no garantizado, igual que Mykhailiuk, Bryce Sabo, tienen también a Isaiah Collier, su novato del año pasado, que la verdad es que lo hizo bien, Jaden Springer, que tiene otro contrato no garantizado, y luego un jugador en contrato dual en Harkless, se me ha olvidado el nombre. No es Mo Harkless, eso seguro. En lo que respecta a las necesidades del equipo,
A ver, lo que necesitan es talento y buenos jugadores. Ahora mismo no hay nadie que destaque. Está Markkanen, obviamente, que no creo que vaya a formar parte del futuro a largo plazo de este equipo, y no sabemos quién más hay. Walker Kessler. O sea, que necesitan seguir acumulando, necesitan tener un poco de suerte, acertar con los jugadores que se seleccionen en el draft y buena suerte en la lotería de 2026. Pero una cosa prioritaria para este equipo, en mi opinión, es un base titular. Desgraciadamente, Dylan Harper se les ha escapado y creo que es complicado conseguirlo. Sí que podrían intentar ser agresivos y hacer una oferta a San Antonio. Los Spurs a lo mejor estarían dispuestos a aceptar el pick 5 más Walker Kessler más un pick futuro por el 2, algo así. Yo lo haría, si realmente fuera el caso. Pero como creo que es muy difícil que llegue a ocurrir, no vamos a plantear eso. Y eso, creo que necesita un base titular, acumular talento y necesita mejorar a nivel defensivo, sobre todo en el perímetro, lo que decía antes. No tienen ningún stopper, básicamente, ni a la posición de base, escolta, ni alero, ni a la pivot, en el fondo. O sea, que es un equipo con muchas carencias, intentando acumular talento a ver si alguien funciona y que tiene mucho trabajo por delante. Que, por cierto, esto lo estaba pensando mientras preparaba mis planes para los Jazz. Siento que yo hago un esfuerzo por cubrir a todos los equipos a lo largo del año. Me parece que de Utah no he hablado nada. Y lo siento, es que no han sido nada interesantes este año, con excepción de Isaiah Collier. Pero el año que viene intentaré hacer un mejor trabajo. Lo siento para los fans de los Jazz, pero bueno, ahí estamos. Vamos ahora a hablar entonces de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo. Oscar Tsuyebe me da igual, es un muy buen pivote a nivel de rebote, pero yo no creo que vaya a hacer mucha carrera en la NBA. Si quiere mantenerlo un año más en contrato dual, porque a nivel de profundidad de bigs están flojos, ok, pero no me parece prioritario en absoluto. Mika Potter ya no puede firmar un contrato dual, como decía antes, porque tiene 4 años de experiencia en la NBA. Yo no le ofrecería una plaza en contrato regular. Me lo llegaría a plantear un poco si tuviera espacio en la plantilla, pero es que los Jazz tienen muchos jugadores bajo contrato. Hay muchos contratos no garantizados que veréis ahora que voy a proponer que corten, porque es que tienen que hacer sitio para jugadores nuevos o mejores con suerte. Pero eso, Potter para mí fuera. Jaden Springer para mí fuera. No sé por qué hay un grupo de gente ahí en los submundos de Reddit que es fanática de Jaden Springer. De hecho, hay fans de los Celtics que están deseando que vuelva a Boston. Es un tío que compite en defensa, pero no tiene suficiente talento ofensivo para mí. Y todavía es joven, quién sabe, pero yo lo cortaría. Buscaría alternativas. A Mihailuk también lo cortaría. Tiene un contrato de 3,algo millones de dólares. Estos jugadores no los cortaría tanto por una cuestión de ahorro, sino por generar espacios en la plantilla. Si existe alguna posibilidad en la noche del draft, si algún equipo quiere librarse de un contrato de un jugador y los Jazz pueden ofrecer varios de estos jugadores en un intercambio por conseguir algún asset o algo, desde luego. Cuando hablo de cortarlos, hablo de hacerlos desaparecer de la plantilla por generar espacio. Utah va sobrado de dinero como para poder pagarle a estos jugadores en un intercambio si es necesario. Luego está Johnny Yusan, otro jugador al que dejaría ir. Yusan me interesa más que Mihailuk y que Jaden Springer, pero no me interesa lo suficiente. Final entre él y el pick 21, digamos, pues me quedo con lo que pueda ser el pick 21 del draft. Y luego está Kenyon Martin Jr., que es más interesante básicamente porque tiene un contrato no garantizado de 8,25 millones. Él, como jugador para Utah, me da bastante igual. Es cierto que como mínimo es un jugador de ala con otro tamaño, lo cual lo hace más interesante para esta plantilla, teniendo en cuenta la cantidad de escoltas, básicamente, que tienen con Jordan Clarkson, Colin Sexton, Keyonte George y, bueno, algunos de sus jugadores más jóvenes todavía en ese mundo, ¿no? Pero a mí Kenyon Martin Jr. me interesa sobre todo porque un equipo que va sobrado de dinero es una opción intentar utilizarlo en algún intercambio para sobrar algún salario superior y, bueno, utilizarlo como pieza de intercambio para hacerle un favor a un equipo y conseguir valor, ¿no? Pero en caso de que no surja ese intercambio, cuando empiece la agencia libre, yo lo cortaría y bueno, liberaría ese espacio para utilizar mid-level en alguien mejor, ¿no? Y vamos ahora a hablar de los jugadores más importantes. Empezamos por Colin Sexton. A Sexton le queda un año de contrato, cobrando unos 19 millones de dólares, y podría firmar una extensión de contrato. Tiene 26 años, es uno de los mejores jugadores ofensivos o el mejor jugador ofensivo de este equipo, puede crear sus propios puntos, tira bien de 3. Yo no lo extendería. Básicamente no lo extendería porque Colin Sexton, una extensión, probablemente en una extensión querrá algo similar a lo que cobra ahora mismo, no puede pedir más, no creo que... Bueno, por pedir supongo que pedirá un poco más de 20 millones por año. Yo no lo veo, básicamente porque en Utah ahora mismo juega de escolta titular, para mí es un sexto hombre, y tal vez un candidato a sexto hombre del año, y ese jugador debería cobrar más o menos lo que cobra Malik Monk, y Sexton cobra eso ahora, pero pretende cobrar más. Creo que no hay que va a ser difícil acordar un término medio, y yo intentaría sacar valor por él y moverlo a algún lado. O sea que no le ofrecería una extensión de contrato. Luego está John Collins. John Collins es un caso curioso. Tiene una opción del jugador de 26 millones y medio de dólares. Creo que estoy 90% seguro de que va a tomar esa opción y ya está. Además no hay dinero en esta agencia libre. Hay un argumento ahí a favor de que
los Jazz puedan plantearse extenderlo de algún modo, llegar a un acuerdo con él. Collins no vale 26 millones de dólares, pero ha tenido un muy buen año en Utah, de 30 minutos de juego, 19 puntos y 8 rebotes con un 53% en tiros de campo y un 40% en triples. Creo que no es de hecho imposible que acabe formando parte de un intercambio si toma esa opción. Cobra demasiado, pero a un equipo que tenga algún salario excesivo y al mismo tiempo puede utilizar a John Collins le podría interesar. Pero si no, los Jazz también se pueden plantear intentar ofrecerle que rechace su opción y que renueve por un poco menos, pero se gane más dinero a largo plazo. Yo no le ofrecería muchísima duración de contrato, pero he estado dando vueltas y es complicado porque al final la garantía que son 26 millones y medio para John Collins es difícil de rechazar. Pero si los Jazz quieren ofrecerle algo como un contrato de 3 años, o sea, que rechace este año y que firme por 3 años y unos 60 millones de dólares, 61 millones de dólares. Podría hacer un contrato que desescale y este año en vez de cobrar 26 millones y medio que cobre 22, luego bajar ese salario lo máximo posible con lo que serían 22 millones, luego 20,2 millones y luego 18,6 millones. Yo, si fuera Utah, le ofrecería ese contrato con una opción del equipo en el último año. Si John Collins está dispuesto a aceptar esto, yo lo firmaría. 20 millones este año, 22 millones este año, 20 el siguiente y luego un expiring o no, en función de lo que interese. Con 27 años de edad y viniendo de una buena temporada, yo no creo que sea un mal contrato. Desde luego nada catastrófico para unos Jazz que además no tienen en quién gastar el dinero. Si John Collins quiere más que esto o no quiere aceptar ese tercer año con una opción del equipo, operas con él como jugador que finaliza contrato de 26 millones y ya se verá qué pasa. Y vamos a hablar del jugador importante realmente de estos Utah Jazz, que es Walker Kessler. Walker Kessler todavía tiene un año más de contrato, pero como pick de primera ronda puede firmar su extensión de contrato de novato. Toda la NBA quiere a Walker Kessler y están rumores de intercambio por todos lados. Es cierto que aquí soy yo, no soy Danny Ainge, aunque ojalá fuera su hijo y también me dieran un trabajo, como le ha pasado ahora el hijo de Danny Ainge, un trabajo por encima de Sanic, pero bueno, eso es un tema aparte. O sea que al final es cierto que de manera realista probablemente plantearía intercambios que no sangren completamente a los equipos rivales, como intenta hacer siempre Ainge. Pero yo no veo motivos para intercambiar a Walker Kessler. Es literalmente su mejor jugador joven. Tal vez Cody Williams haga mejor, tal vez Isaiah Collier haga mejor. Ahora mismo, de 23 años o menos, no hay ningún mejor jugador en Utah probado, digamos. Y es un tío que lleva 3 años en la NBA y no ha demostrado tanto, pero estamos hablando de un pívot de calibre titular, bueno en defensa, que promedia 11 puntos y 12 rebotes por partido, con muchísimo instinto como taponador y un muy buen finalizador interior. Este es el jugador que quiero en el futuro de los Jazz y en algún momento son competitivos. Y por eso yo intentaría ofrecerle una extensión de contrato. No veo motivos para intercambiarlo. Cambiar a Walker Kessler por 2 picks futuros que puedan acabar siendo el pick 20 y algo y que con suerte consigues otro Walker Kessler, no le veo el sentido. Creo que al final el modelo, un poco el prototipo de contrato debería ser el de Ivica Zubac. Es cierto que Jordan Clarkson siente un mal precedente y que puede animar a un jugador como Kessler a pedir los 25 millones por año, ¿no? 4 años, 100 millones. Y sinceramente no me parece tan catastrófico, pero en ese caso yo si fuera Utah iría por los 5 años de extensión. 5 años, 120 millones, 5 años, 130 millones por Walker Kessler. Con la subida del margen salarial no me parece para tanto, de verdad. Son algo más de 20 millones por año o 25 millones por año, dependiendo de cómo lo plantees. Pueden ser eso, 5 años, 130 millones, un promedio de un poco más de 25 millones por año. Si firma ese quinto año, está bien, de verdad. Al final, con la subida del margen no es para tanto y yo estaría satisfecho con un jugador como Walker Kessler firmado durante pues, un total de 6 años. Así que para mí eso, Walker Kessler no se va a ningún lado, no quiero un pick y un pick swap de los Lakers para que tengan a Luka Doncic y quién sabe a quién en ese momento y le den el pick 27 a los Jazz. Para mí no tiene sentido. Así que vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de pasar a hablar de intercambios y del draft. Y tendríamos en este momento una plantilla compuesta por Isaiah Collier, Colin Sexton, Lauri Markkanen de alero, aunque su posición natural sea la de ala pivot, John Collins, Walker Kessler, Keyonte George, Jordan Clarkson, Bryce Sensabaugh, Taylor Hendricks, Kelly Filipowski, Cody Williams y Kenyon Martin Jr., que luego podemos considerar que lo cortan y lo hacen desaparecer, pero lo mantengo ahí un poco como posible salario de intercambio. Antes de hablar de intercambios voy a mencionar un par de jugadores que no voy a tratar más en el vídeo porque no hay nada de lo que tratar. Uno es Lauri Markkanen. Markkanen está atado, tiene varios años de contrato y creo que este año, tras una temporada más floja, no es el año para intercambiarlo porque tampoco me parece que tenga muchísimo valor. En base a su rendimiento y su salario, creo que no vas a conseguir lo que podrías haber conseguido por él hace un año intercambiando con Golden State, ¿no? Por lo que se quede en Utah un año y ya se verá.
dentro de una temporada. Jordan Clarkson me gustaría intercambiarlo sinceramente, pero cobra 14 millones, está bastante mal, no creo que tenga mercado, así que si sigue todo el año y acaba siendo un contrato que finaliza o si es un intercambio en febrero, adelante. Y aparte de eso, bueno, sus jugadores jóvenes, Filipowski, Hendricks, Cody Williams, Keontae George, a ver si Isaiah Collier, a ver cómo se desarrolla, básicamente. Y nada, dicho esto, vamos a hablar de Collin Sexton y voy a plantear un único intercambio. Yo creo que es bastante sencillo esto. Es cierto que este equipo, básicamente este equipo lo pongo como el candidato a intercambiar por cualquier jugador de perímetro capaz de tirar de 3, pero creo que Collin Sexton a los Magic tiene sentido. La manera en la que he planteado yo este intercambio es Sexton a Orlando a cambio de Cole Anthony, que es un mal contrato, ha tenido un rendimiento muy flojo este año. Es cierto que es un tío que importa mucho a nivel vestuario en los Magic, funciona en el equipo y gusta mucho, pero aún así no es una gran pérdida y es un jugador que finaliza contrato el verano que viene si es que los Jazz quieren porque tiene una opción del equipo. Pero eso, Cole Anthony, Jet Howard, que a mí no me aporta mucho, pero es un jugador joven con capacidad de tiro, no creo que sea una gran pérdida para los Magic y es más interesante para los Jazz que Gary Harris, por ejemplo. Y creo que Collin Sexton ha tenido suficiente rendimiento y es lo suficientemente bueno y es lo suficientemente viable para Orlando renovarlo a un precio un poco superior a lo que cobra más o menos, como para exigir una primera ronda. Lo lógico, lo que querrían los Magic sería poner el pick de 25 de este año. Yo he planteado la primera ronda de 2026 protegida en la lotería y que directamente si los Magic tienen un mal año y acaban en la lotería se convierta en un par de segunda rondas y ya está, sin ataduras a largo plazo. Si esto queremos convertirlo en vez de en esto en el pick 25 de este año, Utah luego tendría que mover ese pick y convertirlo en segunda rondas futuras o algo, porque es que no tienen espacio en la plantilla ni capacidad de sumar al pick 5, 21 y 25. Y en este draft, emparejar el 21 y el 25 para escalar al pick 16 o algo así, o 17 o 15 tampoco me convence. Así que nada, vamos a considerar que se va Sexton y entran Cole Anthony y Jet Howard y vamos a hablar del draft, donde tienen, como decía, el pick 5 y 21. En el pick 5 hay básicamente 3 nombres en función de cómo caiga un poco las selecciones de los 76ers y de los Hornets. No lo he comentado hasta ahora, se me pasó un poco, pero me gusta muchísimo el pick 2 de este draft. Obviamente me encanta el 1, no creo que sea muy viable llegar a ninguno de los dos. Si hubiera opción de escalar al pick 2 y conseguir a Dylan Harper, genial, pero si no, yo no me mataría en escalar al pick 3 o 4. No siento que haya un salto tan grande, no creo que sea necesario. Me quedaría con el 5, no sacrificaría sets futuros y ya está. Y en ese caso, si cae el pick 5 es Bailey, yo seleccionaría a Bailey. Si cae BJ Edgecombe, yo seleccionaría a BJ Edgecombe. Y si cae Trey Johnson, yo seleccionaría a Trey Johnson. Uno de estos 3 jugadores va a estar disponible. Yo estoy cómodo con los 3. A nivel posicional, el que menos me encaja en este momento es Bailey, pero también es un jugador que puede eventualmente jugar junto a Lauri Markkanen. Cuando se vaya Markkanen intercambiado a algún lado a cambio de picks o lo que sea, puede ocupar ese rol. Es un equipo con muchísimos guards. El hecho de que sea un jugador que no necesite tanto el balón en este momento también es interesante. BJ Edgecombe aporta defensa en esa posición de escolta y creo que puede ser un jugador realmente interesante a largo plazo. Y Trey Johnson creo que es el jugador más probable en el pick 5 y creo que es el que más me gusta. Siento que a nivel defensivo encaja menos, pero tiene buen tamaño para esa posición de escolta. Es un muy buen tirador con mucha muñeca y que puede desarrollarse. Y yo estaría cómodo con cualquiera de los 3. Vamos a considerar aquí que el jugador que queda disponible es Trey Johnson. Y luego para el pick 21 ya entramos en ese abanico más amplio donde no está claro quién va a estar o no va a estar. Si Danny Wolf cae aquí, me parece una opción interesante para Utah con este segundo pick. Wolf es raro, es un tío realmente raro, porque al final estamos hablando de un jugador de 2'13", pero que juega en el perímetro, pone el balón en el suelo, reparte algo de juego. Se supone que tira de 3, a mí ese 59% en tiros libres me da un poco de mal rollo. Pero es un tío con talento evidente y tamaño que creo que va a ser un desastre en defensa, pero al mismo tiempo un jugador de este prototipo no es habitual en absoluto y si cae a las manos de Utah en el pick 21 creo que es una apuesta en talento interesante. No creo que vaya a ser el caso, creo que va a ser seleccionado antes, pero quería mencionarlo. Otra opción es Rasheed Fleming, esto es más un 3&D puro, un jugador más complementario, pero un tío grande que defienda y tire de 3 a Utah no le viene nada mal porque realmente necesitan defensa desesperadamente. Otra opción es Hugo González, que además está ganando mucha fuerza últimamente, está empezando a ver más minutos en el Madrid y está haciéndolo bien. Y es un proyecto, obviamente, pero es un tío atlético que trabaja muy duro, un defensor de ala al final y un equipo muy falto de defensa. Probar suerte con su segundo pick en un tío con potencial defensivo que puede llegar a desarrollarse y ser interesante, yo creo que es una opción bastante viable. Y por mencionar un último nombre, tal vez Joan Beringer, un pivot francés súper atlético que está muy verde, pero que yo creo que es posible que ni siquiera llegue a este rango, pero si no está disponible ni Wolf, ni Fleming, ni González, y está disponible Beringer,
Sería básicamente un pivot suplente atlético por detrás de Walker Kessler, pero como proyecto de desarrollo es interesante y si te sale muy bien, pues ya verás qué haces o con Kessler o con él, o tampoco está mal tener dos pivots, ¿no? Al final, en este momento Utah solo tiene uno. Y con esto ya prácticamente hemos acabado. Los Jazz son un equipo para mí bastante simple este año. Básicamente, la temporada 2024-2025 fue un fracaso, menos por la elección de Collieri que salió bien. Ahora toca ver qué tal va la siguiente, ver si alguno de esos jugadores jóvenes, Cody Williams sobre todo, que fue muy decepcionante en el primer año, espabilan y se desarrollan, y desearles mejor suerte en la próxima lotería. Pero queda entonces la plantilla así, está completa, aunque con Kenyon Martin Jr. Aquí los Jazz todavía tienen margen de sobra para utilizar su mid-level completa, y de hecho lo plantearé ahora, hablaré de algunos nombres. Pero el equipo estaría entonces compuesto por Isaiah Collier, Trey Johnson, Lauri Markkanen, John Collins, Walker Kessler, Keyonte George, Jordan Clarkson, Bryson Sabo, Taylor Hendricks, Kyle Filipowski, Cole Anthony, Cody Williams, Hugo González, Jet Howard y Kenyon Martin. Howard suma un poco de tiro y puede ser interesante. Hugo González suma defensa y talento en el ala. Cole Anthony les hace de base suplente, que tampoco está mal. Y hay que ver quién destaca y quién no destaca y cómo funcionan estos jugadores jóvenes, ¿no? Filipowski me gustó mucho en su primer año, a ver qué tal va este segundo año. Y eso, Kenyon Martin Jr. podrían incluso intercambiarlo, comerse algún salario malo de algún equipo. Ahora mismo no se me ocurre nadie clarísimo, ¿no? Pero un jugador que cobre 11, 12 millones y que no rinda a esa altura, lo que fue PJ Tucker el año pasado. Si quieren hacer un intercambio por un jugador así y luego cortarlo, pueden hacerlo y aún así utilizar su mid-level, así de bien van de dinero. Pero bueno, si hacen algo así por un par de segundas rondas me parece bien. Y aparte de eso, creo que sí que pueden intentar sumar a alguien con esa mid-level, ¿no? Hay alguna opción interesante. Por mucho que me duela como fan de los Celtics, a lo mejor pueden ir a por Cornet, no por la mid-level completa, obviamente, pero los Jazz sí que se pueden permitir ponerle sobre la mesa a Cornet 3 años, 30 millones con opción del equipo en el tercer año, y no creo que nadie vaya a competir con esto. Y Cornet, como buen pivot suplente, es una buena opción para los Jazz. Otra opción es Isaac Okoro, que lo he mencionado en el vídeo de los Caps. Los Caps se tienen que salir del segundo tax apron. El salario de Okoro es la manera de salirse. Básicamente tienen que enviar a algún equipo y no conseguir ningún salario a cambio. Y los Jazz con su mid-level de 14,1 millones pueden absorber este salario. Al final Okoro les da defensa de perímetro, que es algo que realmente no tienen. Sí que se solapa mucho con una cantidad enorme de bases y escoltas. Eso me molesta un poco. Pero al mismo tiempo es prácticamente el único que defiende de todo este equipo, por lo que tampoco me parecería mala opción. Los Caps podrían pedir algo de compensación aquí porque Okoro es un jugador decente, pero Utah puede perfectamente pagar 1 o 2 segundas rondas por Okoro. Las consigue luego comiéndose malos salarios por otro lado. Así que me parece una opción interesante. Luego también pueden ir a por, si no, a por Dayron Sharp en agencia libre restringida. Le pueden poner una oferta similar a lo que decía por Luke Cornet sobre la mesa, o un poco más, incluso 3 años, 33 millones o algo así. Y los Nets supongo que acabarían igualando, por eso lo veo complicado, pero al menos presionan un poco a Brooklyn. O tal vez ir a por alguien un poco más veterano con el fin de luego moverlo. Un poco lo que hicieron los Wizards con Valanciunas hace un año. Pagarle a Yabusele 8 millones por año durante un par de años y en febrero moverlo a algún contender que quiera profundidad de ala. Porque es un jugador de 29 años que cuando los ya sean relevantes ya no importa, pero que sí que es un alquiler interesante. Es otra opción. Y ya está, con esto hemos acabado. Simplemente quería mencionar algunos nombres como candidatos para ocupar ese puesto de Kenyon Martin Jr. Y aparte de eso, los Jazz tendrán que operar como facilitadores este año, un año más, y simplemente desear que les vaya un poco mejor con sus jugadores jóvenes. Lo siento por los fans de los Jazz, sé que tal vez es un poco decepcionante, pero esto es un poco la realidad del equipo. Y con suerte el año que viene irá mejor, tendrá más suerte en la lotería, o Trey Johnson habrá salido muy bien y las cosas estarán cambiando un poco. Y nada, vamos a acabar haciendo una mención a esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, de verdad se agradece un montón. Y por otro lado, vamos a... un segundo... Vamos a responder una preguntilla y acabamos. Y la pregunta que quiero responder es, bueno, de mi vídeo de los Celtics de hace un par de días. Hay varias personas, claro, Boston, Cooper Flag, que es de Maine. Hay varias personas hablando de la idea de Cooper Flag a Boston, de si Dallas no intercambiaría a Cooper Flag por Jaylen Brown, ¿no? No, no va a pasar. O sea, yo, si fuera los Celtics y los Maps de verdad estuvieran dispuestos a poner a Cooper Flag sobre la mesa por Jaylen Brown, claro que lo intercambiaría. No solo por lo que pueda o no pueda ser Cooper Flag, creo que es muy probable que acabe siendo un mejor jugador que Jaylen Brown, pero tampoco es una garantía. Es por el tema salarial. Cooper Flag estaría en su contrato de novato durante 4 años y luego aún si entra un equipo al NBA, cobraría un 30% del límite salarial. Jaylen Brown ya está en ese 35% cobrando 50 y algo millones. Le daría un reset espectacular a los Celtics. Obviamente no llegaría solo, tendría que llegar con más salarios, pero los salarios de los Maps tendrían que ser relevantes. Gafford,
PG Washington, es algo que no tiene ningún sentido y que no va a ocurrir. Lo siento por los fans que aspiren a que Boston consiga Cooper Flag. Sería casi peor movimiento de Nico Harrison o incluso peor que el de Luka Doncic, si querías decir. Y hay gente hablando también de Dylan Harper. Yo eso creo que es ligeramente más posible. Lo comentaba en mi vídeo de los Celtics, ¿no? Si algún equipo no consigue a Antetokounmpo y considera a Jaylen Brown como la segunda opción, creo que eso, que Boston no debería buscar intercambiarlo, pero si alguien hace una oferta de verdad potente, una oferta que te sorprenda, ¿no? Tal vez. Y una oferta basada en el pick 2 y más cosas es una vez más una oportunidad de reset para Boston que tal vez valga la pena. Dylan Harper es un prospecto muy interesante, un proyecto muy interesante. No es Cooper Flag, no es una garantía. Dylan Harper puede salir mal, Cooper Flag no va a salir mal. En el peor de los casos, Flag es un titular de altísimo calibre, un jugador nivel Aaron Gordon, y eso es el peor de los casos para mí. Dylan Harper puede salir mal, pero aún así un pack de Dylan Harper y más cosas por Jaylen Brown, yo lo haría si fuera Boston, pero creo que es muy descabellado. Y desde luego del pick 3 para abajo ni de broma. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.